Bienvenidos a Voces Clínicas, soy Iván Sánchez y tengo el placer de estar el día de hoy acompañado por Daniel Ramírez. No solo es mi socio más cercano, sino también es uno de mis más grandes amigos, con el que he trabajado de cerca muchísimos de los proyectos que he ido haciendo a lo largo de este tiempo. Así que me gustaría darte la bienvenida, Dani. ¿Cómo has estado? Hola, bien, bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Todo bien. Qué bueno que te encuentres el día de hoy con nosotros. Me parece que esta era una de las entrevistas con las que este proyecto tenía que dar inicio, ya que tú y yo estamos juntos en este proyecto de CleanMind. Y este Ujú. proyecto de voces clínicas tiene también la intención de llevarlo a otros sitios más allá de los que ya ha alcanzado. Entonces, me alegra mucho que estemos aquí charlando. Para no hacer este cuento largo, me gustaría resumir un poquito tu trayectoria. Has estado durante 4 años de forma continua trabajando en el área clínica, sin olvidarnos, claro, de que has tenido también algunos pasos dentro del área de la organizacional, de recursos humanos. No Ujú. solamente has impulsado justamente este proyecto de CleanMind junto conmigo, sino que has estado también dirigiendo el departamento de atención psicológica de una asociación civil llamada La Invención de la Mente, igual, junto conmigo. Entonces, estos dos proyectos impulsan no solamente terapeutas que estén empezando, terapeutas con algo de experiencia, a encontrarse con pacientes, sino que también impulsan justamente a personas interesadas en mejorar su salud mental, en acercarse a algún especialista que le pueda dar una mejora en la calidad de vida. Entonces, me parece que estos proyectos han ido caminando de una forma bastante interesante, han ido creciendo. Hemos ido haciendo este match con diferentes especialistas, pacientes, y para abrir un poco este terreno, me gustaría saber, me gustaría que nos pudieras compartir un poco, de entrada, ¿cuál es tu visión que tienes sobre el quehacer clínico? Es decir, ¿qué piensas sobre este trabajo de la psicología clínica, de la terapéutica clínica? ¿Qué piensas? Ok, bueno, aquí en este sentido, la base principal de cualquier corriente, pues a final de cuentas es esta parte del psicoanálisis. Entonces, no estoy tan alejado. Es el considerar a una persona, a un individuo, como un complejo de muchas otras cosas. Entonces, más que nada aquí, aunado con un poco el estudio que he llevado, em, he llegado como un poquito a la conclusión personal de que la práctica clínica permite a los usuarios, a los pacientes, a que puedan comprender un poco más de sí mismos o comprender un poquito del por qué suceden algunas cosas con respecto a sus decisiones. Ya con respecto a la labor del psicoterapeuta, pues justamente está encargada de permitir un apoyo igualmente a las personas para que puedan ir comprendiendo todo esto en función de llegar a una conclusión más clara y por ende a mejorar su calidad, perdón, por ende mejorar su calidad de vida y un poco las, es- las relaciones con las que cuentan en el momento. Ok. Ahora, pones algo sobre la mesa que me llama mucho la atención y es que dices, bueno, el psicoanálisis es la base y de ahí se desprenden diferentes formas de visualizar el asunto de la clínica. Entonces, por lo que entiendo, pese a que estás más o menos empapado del psicoanálisis, no es en sí misma tu corriente principal con la que tú trabajas, sino que es algo que tomas en cuenta para hacer que el fenómeno clínico sea un poco más rico. Entonces, me gustaría saber un poco cuál es la visión que tú tienes al momento de trabajar tu dispositivo clínico. Ok. Para esto, primeramente voy a hacer mención de que mi corriente es justamente el- la cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual. Esta corriente, bueno, de forma general, menciona que
todas las conductas o todo el tipo de pensamiento con el que las personas tienden a interactuar entre sí, no es algo con lo que ya se haya nacido, sino que es algo que se va construyendo con el paso del tiempo y según ciertas experiencias. Entonces, aquí, a la hora de yo presentarme o empezar a atender a un paciente, empiezo a verlo primeramente como un cúmulo de experiencias que han ido conllevando a su propia percepción de la vida, de la sociedad en sí. Y es aquí un poco donde también considero esta parte del psicoanálisis. Hay que recordar y hay que tener en consideración que muchas veces el psicoanálisis, de forma general, lo piensan como que solo ligan a la idea del sexo sobre el desarrollo, lo cual está muy equivocado, considerando que abarca mucho más que eso. Tiene mucho enfoque filosófico y por tanto también hay que irlo comprendiendo desde ese punto de vista a todo el tipo de conductas o pensamientos que llegan a presentarse. Por dar un ejemplo, en ocasiones es muy común, o bueno, de menos un poquito la experiencia que me ha tocado, varones heterosexuales que llegan con este tipo de pensamiento de yo me termina mi pareja porque yo lo di todo y entonces estuve mal, ¿no? Es un poquito el pensamiento con el que suelen llegar y hay que empezar a trabajar a partir de ahí. Entonces, hablando del psicoanálisis, es contemplar el cómo está formulando su propia idea con respecto a la sociedad. Ya ampliándolo un poquito más y ya llevándolo a mi área un poco de mayor conocimiento, que sería el cognitivo conductual, es qué tipo de relaciones o con qué tipo de personas ha llegado a relacionarse y estas relaciones cómo han influido en él, qué le han brindado o qué consecuencia ha tenido a partir de estas mismas. De esa forma es también como yo concibo un poco la idea del psicoanálisis, pasándolo a un punto de vista ya más cognitivo-conductual. Hay que considerar también el tipo de experiencias que ha vivido cada individuo. Dice, aquí vamos a considerar que cada tipo de experiencia que vive va a brindarle algo tanto positivo como negativo. Y en función de esto, la persona va a definir, esto me hace feliz, me hace sentir triste o me da hasta cierto punto dolor, ¿no? Entonces es aquí donde ya empezamos a abordarlo desde el cognitivo conductual y a trabajar con eso. Y en este sentido, me hace recordar un poquito lo que estábamos hablando en el primer episodio de Voces con Alejandro, donde él proponía una clínica no solamente con una visión, con un enfoque, ¿no? Tú me estás ahorita hablando de cognitivo-conductual y de psicoanálisis. Eh, lo que Alejandro proponía a grandes rasgos era un modelo que se podría conocer como pragmatismo clínico, donde no solamente partimos de que existe lo cognitivo, lo conductual, lo anímico para el psicoanálisis, por decirlo de alguna manera, y tú ahorita más o menos me estás hablando de dos puentes, ¿no? O por lo menos un puente más, mejor dicho, entre dos enfoques. ¿Cómo logras este puente? ¿Cómo puedes entrecruzar estas dos teorías sin que a lo mejor nos podamos contradecir, sin que caigamos, por ejemplo, en algo más ecléctico, en algo de lo hago porque mi intuición me lo dice? ¿Cómo haces este embrague? Ok. Aquí hay un error que se marca mucho en varios profesionales, en varios colegas. Es algo bastante notorio que se llega a ver. Y estoy de acuerdo justamente con Alejandro, de igual un enfoque más general, ¿no? Como trayendo ideas de todos, porque hay personas o hay colegas que se enfocan nada más en una sola corriente. Entonces, a la hora de enfocarse en esa corriente, dicen, es que es esta y ya. No hay más, todas las demás son imitaciones patito, están rebajadas, no funcionan.
y no. La verdad es que, y justo como tú mencionas, cómo combinar estos, ese es el reto. ¿Por qué? Hay ideas que, por ejemplo, yo cognitivo-conductual puedo brindarle a un sistémico y le van a servir. A lo mejor no maneja del todo la idea, pero ciertos conceptos, cierta ideología que llegan a usar son útiles y se pueden incluso utilizar o emplear con respecto a técnicas o algunas ideas, enfoques que se maneje en ese mismo enfoque, valga la redundancia. Aquí es un poco lo que yo hago. Trato de estar leyendo constantemente, investigando acerca de más de una sola corriente para ver, bueno, más o menos qué de esta corriente me puede servir y cómo lo puedo traducir al cognitivo conductual para que no, justo no sea una contradicción. O sea, sí, es verdad que en ocasiones se contradicen unas ideas, de hecho hay autores que contradicen a otros, pero algo que está muy presente en varios de los textos a la hora de contradecir ciertos autores es que no consideran un panorama más general, sino que es, tu idea está mal, punto. No, espérate, a ver, su idea está mal, ajá, ¿por qué dices que está mal realmente? No que solo es de, está mal porque mi corriente no lo acepta, yo encontré otra cosa. Bueno, entonces, esta cosa, ¿cómo puede ayudarle a mejorar o ampliar su punto de vista? Entonces, es un poco la dificultad con la que hay que estar trabajando en esta situación. Y por ejemplo, esta dificultad, tú la forma en cómo la puedes resolver es más como una adaptación de ideas a las ideas del modelo, digo, siguiéndote un poquito lo que vas comentando, quizás modificando de alguna manera la idea original para poderla hacer, a lo mejor charlar de alguna manera con la teoría que ya hay aquí. Es a lo que más o menos te voy entendiendo. Así es. ¿Ok? Y en este punto me gustaría saber si has ido poco a poco creando a lo mejor eh, alguna forma, algún tipo de validación en este sentido, de que las ideas que migras de este lado, las vas poniendo de este lado con una adaptación fiel a los objetivos de esta visión, ¿no? Porque me parece que, bueno, contrastando un poquito, si tenemos estos dos lugares, si estás trayendo de este lugar para acá, entonces estás intentando como adaptar, ¿no? Algo que ya está acá a algo nuevo. Entonces, no sé si has ido poco a poco haciendo algo de esto, cómo lo has ido trabajando, o más que nada para darle este sustento, ¿no? Al final que esta herramienta sea totalmente operativa en un dispositivo. Claro. Por el momento, algo como plasmado tal cual no he podido realizar debido a que muchos de los casos en los que he implementado este tipo de situaciones han sido escasos. No estamos hablando que han sido 2 casos donde he tenido que estudiar alguna otra corriente para poder tratar de implementarlo. Entonces, basándonos nada más en esta cantidad de individuos, de personas, a pesar de que se mostró un cambio favorable para estas, no sería algo que pudiéramos considerar como es algo nuevo, es algo que va a funcionar para todos, ¿no? Entonces, por el momento sí voy a seguir recabando y juntando los documentos de los que me voy basando. Sin embargo, no sería suficiente todavía como para tratar de brindarlo como una nueva teoría, un nuevo enfoque. De acuerdo. Entonces, dejando quizás un poquito de lado el tema del psicoanálisis y centrándonos quizás más en estos movimientos que tú vas haciendo desde lo cognitivo conductual, antes de empezar con esta charla para todos ustedes que nos están escuchando, estábamos hablando un poco sobre dos asuntos que por lo menos para ti son claves al momento de meterte a un caso, de poder explorar un poco estas experiencias como tú las vas nombrando
y es tanto el asunto de las relaciones de pareja como la importancia de la dinámica familiar. En ese sentido, me gustaría que nos pudieras contar un poco cómo surge de entrada tu interés en focalizar tu trabajo en estos dos temas. Hablando específicamente del tema de parejas, es por dos situaciones. La primera es el tema social. Hace apenas unos 8 años, por mucho, se empezó a sonar mucho el concepto de las relaciones tóxicas. Ok. Vamos, hace 10 años, un poquito antes que estábamos en secundaria, ahora sí que nosotros dos estábamos en secundaria, no existía como tal este término, a pesar de que veíamos relaciones poco sanas, que no fueran tan, tan dinámicas o que no se llevaran bien. Es algo un poco más como de esta parte de las nuevas generaciones. Entonces, a la hora de que suena tanto el tema de relaciones tóxicas y que lo amplían todavía más, es que es una relación tóxica la de tu novio, la de tu novia, la que tienes con tu papá, con tu amigo, con el profesor, con no sé quién, con quién. Entonces, así como de, a ver, espérate. Vámonos primero a donde inició, las parejas. ¿Por qué una pareja es tóxica? Y justo algo que mencionan y que incluso en algún momento hasta fueron memes. ¿Por qué tóxica? O sea, ya todo el mundo es radioactivo, empieza una relación y se vuelven radioactivos, o por qué es tóxico, ¿no? Entonces, ahí surge el primer punto de mi interés hacia esto. El segundo tiene que ver con respecto a las orientaciones sexuales e identidades de género. Está muy amplio el tema, es muy extenso. Vamos, ahorita he estado investigando demasiado, no termino de comprender todo, pero algo que se ha marcado mucho y que noto demasiado es justo el rol de género impacta directamente en cómo se espera que mi pareja tiene que actuar para conmigo. Doy por sentado ciertas cosas porque mi pareja es hombre, es mujer. Doy por sentado que no me va a ser infiel porque estamos en una pareja. Doy por sentado que como es hombre, siempre le van a interesar las mujeres, o como es mujer, siempre le van a interesar los hombres, y su mayor interés es complacerme a mí en cualquier aspecto, ¿no? Entonces, esta situación, esta dinámica del género, y que aparte el mismo género influye en la orientación sexual, o dentro de las relaciones con orientaciones sexuales diferentes sí, a la heterosexualidad, que es con lo que más se llega a trabajar. ¿Por qué? Porque en ocasiones es esto de, ok, estamos en una relación, es hombre-hombre, mujer-mujer, ¿quién va a tener el dominio sobre el otro? ¿Quién va a fungir como hombre? ¿Quién como mujer? Y ha habido parejas homosexuales que justo mencionan, me molesta mucho que me pregunten quién es el hombre y quién la mujer, pero en la dinámica sí esperan que uno tome cierto rol, y es una contradicción que llega a haber. Aquí, pues sí, hago un paréntesis para especificar. Es en algunas relaciones, no en todas. ¿Vale? Tema familiar. El tema familiar me parece que es un tema no tan amplio, pero que sí se ha ido alterando conforme pasan los años. Por ejemplo, actualmente existe una ideología donde se menciona que a los niños no se les tiene que regañar. Si hacen una conducta que es incorrecta, hay que hablarles con cariño y demostrarles que no estamos enojados, que hizo algo mal, pero con amor hay que cambiar esa idea. O el hecho de, para la sociedad voy a decir que te amo. Yo te amo mucho, pero en casa eres lo peor de mi vida,
te critico todo, o incluso te agredo y lo justifico con que es por amor, ¿no? Ojo, es hasta cierto punto un poco riesgoso el contemplar las nalgadas y, y la chancla, que es algo muy común en Latinoamérica, ¿vale? Puesto que el emplear este tipo de situaciones puede ser un castigo favorable, pero dependiendo de la situación. Okay. O sea, si por ejemplo es porque yo, papá, te estoy tratando de explicar algo y no me entiendes porque yo no me explico bien, y por mi frustración de no saber cómo explicarte te golpeo, le estoy dando otro mensaje que no quiero darle a mis hijos. Y es muchas veces lo que no se entiende. Entonces, un poquito por esta situación, aparte de que también la familia tiene mucho que ver en las relaciones de pareja, sociales, con superiores, es que estoy mucho más interesado en estos dos temas. Y por ejemplo, vas mencionando esta forma de interactuar entre padres, entre hijos, entre que sí hay que castigarlos de una forma, que no hay que castigarlos de esta otra. En ese sentido, por ejemplo, desde tu enfoque, desde tu perspectiva, usualmente, ¿cómo trabajas estos temas? Es decir, ¿cómo trabajas el hecho de que en la familia existan conflictos, que se tengan que manejar reglas, que se tengan que manejar límites y que no se lleguen, por ejemplo, a esto que dices, ¿no? Que si bien en algún momento quizás consideras que se puede utilizar de cierta manera el castigo físico, en cierto sentido, Uh-huh. ¿cómo, por ejemplo, determinas esa parte? ¿Qué tipo de recomendaciones o más bien qué tipo de teoría existe que nos ayuda a reformular la forma en cómo se hace familia y obviamente cómo se debería de mover cada uno de los integrantes?